Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al estudio del libro de Job. El día de hoy veremos el capítulo 8 de Job. Bueno, en este capítulo tenemos las palabras de Bildad, uno de los tres amigos de Job que fueron a condolerse de él y a consolarlo. Según así lo leemos en el capítulo 2, versículo 11, que dice: y tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Bueno, ahí se nos menciona por primera vez a Bildad, ¿verdad? Y bueno, sabemos que como tal estos amigos no hicieron tal cual como acabamos de leer, y cada uno de ellos entabló diálogos con Job en busca de razones de su desgracia. Y bueno, Bildad dio su opinión en este capítulo 8, y al igual que Elifaz, reprende a Job y lo acusa de haber pecado. Bueno, así Bildad es el segundo amigo acusador de Job. Y bueno, Bildad interviene a lo largo del libro de Job en tres ocasiones, y esta vez es la primera en la que él interviene. La segunda vez es en el capítulo 18 y la tercera vez en el capítulo 25. Y bueno, se nos dice que es Bildad suita. Según algunos estudiosos de la Biblia, dicen que probablemente era descendiente de Súa, el hijo menor de Abraham y Cetura, ahí que se nos narra en Génesis 25:2, y que es donde se menciona a los hijos que tuvieron Abraham y Cetura. Y bueno, por esto también se concluye que Bildad sería un árabe. Y bueno, si algo tiene Bildad en particular en este capítulo es que es el primero en sugerirle a Job que sus hijos murieron debido a sus pecados. Bueno, ahí Bildad atacó muy duro, ¿no? a Job de esta manera, y fue aún menos sensible que Elifaz. Pero bueno, vamos a comenzar leyendo este capítulo y vamos a leerlo de corrido y ya después comentaremos algunas cosas. Este capítulo tiene 22 versículos y quisiera leerlo en la versión Dios habla hoy. Y bueno, las palabras de Bildad a Job son las siguientes. Dice: ¿hasta cuándo vas a seguir hablando así? ¿Hablando como un viento huracanado? Dios, el Todopoderoso, nunca tuerce la justicia ni el derecho. Seguramente tus hijos pecaron contra Dios y Él les dio el castigo merecido. Busca a Dios, al Todopoderoso, y pídele que tenga compasión de ti. Si tú actúas con pureza y rectitud, Él velará por ti y te dará el hogar que justamente mereces. La riqueza que tenías no será nada comparada con la que tendrás después. Consulta a las generaciones pasadas, aprende de la experiencia de los antiguos. Nosotros somos apenas de ayer y nada sabemos. Nuestros días en esta tierra pasan como una sombra, pero los antiguos podrán hablarte y enseñarte muchas cosas. El junco y el papiro crecen solo donde abunda el agua. Sin embargo, estando aún verdes y sin cortar, se secan antes que otras hierbas. Lo mismo pasa con los malvados, con los que se olvidan de Dios. Sus esperanzas quedan frustradas, su confianza y su seguridad son como el hilo de una telaraña. Querrán agarrarse al hilo y no resistirá, o apoyarse en la telaraña y no lo soportará. Los malvados son como verdes hierbas al sol, que se extienden por todo el jardín.
enredan sus raíces entre las rocas y se adhieren a las piedras. Pero si alguien las arranca de su sitio, nadie podrá saber que estuvieron allí. Así termina su prosperidad y en su lugar brotan otras hierbas. Dios no abandona al hombre intachable, ni brinda su apoyo a los malvados. Él hará que vuelvas a reír y que grites de alegría. En cambio, tus enemigos se cubrirán de vergüenza y la casa de los malvados será destruida. Bueno, aquí es el capítulo completo de Job 8. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Verdad? Quiero un poco englobar a los amigos de Job, no solo ahorita a Bildad, que es el caso de este capítulo, pero en general, ¿qué pasa con los amigos de Job? Ellos querían analizar el sufrimiento de su amigo Job y buscar las causas para dar posteriormente sus soluciones, ¿no? Ellos querían usar todo su razonamiento y entendimiento humano para buscar una respuesta. Pero ¿qué pasa? Solo encontraron soluciones o ideas equivocadas, ¿verdad? Ellos querían basar todo en una lógica de causa-efecto. No se podían mover de ahí, ¿no? Pensaban que ellos ya conocían todas las respuestas, o incluso ahí Bildad reconoce que los antiguos sabían más, pero de todos modos se enfrascaron, ¿verdad?, en una sola idea. Y realmente lo que hicieron fue intensificar el mismo dilema de Job y su problemática. Ellos solo querían entender el por qué y no el para qué, ¿verdad? Y bueno, estos amigos consoladores prontamente se volvieron en amigos acusadores, ¿verdad? ¿Y qué pasa porque nos suele suceder a todos, ¿verdad? Cuando algo sale de nuestro entender, ¿no? Por desgracia, a veces pareciera que la decisión más fácil es ofender, menospreciar y denigrar a la gente, ¿no? Que fue lo que pasó con ellos. Ellos fueron para consolarlo en medio de su dolor, pero pues, como lo leímos, ¿no? Sin embargo, pronto comenzaron a acusarlo. Y lo que lograron fue aumentar su sufrimiento, que pues como sabemos ya era bastante. Y bueno, había algunas cosas que sí eran ciertas, o sea, su posición en muchas veces es cierta, pero el problema es que estaban mal aplicadas, porque como sabemos, Job no había pecado, ¿no? Sabemos desde el capítulo 1 que él era un hombre recto. Entonces aquí lo que ellos dicen más bien era que estaba mal aplicado a la problemática de Job. Y bueno, ¿cuál era su premisa? Su premisa era que, pues así como el pecado causa sufrimiento, entonces todo sufrimiento se tenía que deber al pecado. Y de ahí no se movía, no había excepción a la regla, ¿verdad? Y bueno, claro que tenemos que entender que los amigos de Job no sabían lo que nosotros, al leer el capítulo 1 y el capítulo 2, ¿verdad? Ellos no estaban enterados de lo que nosotros ahora ya podemos leer en la palabra, ¿verdad? Ellos no tenían una idea de lo que estaba sucediendo en el ámbito celestial, ¿verdad? En el ámbito espiritual. Y bueno, era también muy común de la época que creyeran que pues a las personas buenas les tenía que ir bien y a las personas malas pues les tenía que ir mal, ¿no? Eso era como que lo que ellos pensaban, ¿no? Y por eso les digo, eran muy intransigentes y no les cabía otra opinión, ¿no? Y nosotros ahora lo sabemos pues también gracias a esta historia, ¿verdad? A lo que se nos relata aquí ya completamente en el libro de Job. Y pues claro que ahora ya entendemos
que una persona buena puede ser puesta a prueba, ¿verdad? Y mediante la aflicción. Y bueno, ¿qué pasa con los amigos de Job, verdad? Ellos fueron para condolerse de él y para consolarle. El propósito nunca fue a ir a dar una explicación de los hechos o por qué sucedían los hechos, ni tampoco fue que Job los mandara llamar para que le dieran una explicación o descubrir por qué sucedió todo, ¿no? Claramente, como leímos, fueron para darle consuelo. Y bueno, me gusta cómo otras versiones narran este hecho de a qué fueron. De eso que acabamos de leer en Job 2:11. Otras versiones me gusta cuál fue el propósito por el que ellos fueron. Dicen unas versiones para acompañarlo, para animarlo, para confortarlo, para compartir su pena, para visitarlo o para decirle cuán tristes estaban por la muerte de sus hijos. Eso lo leemos en otras versiones para reemplazar la palabra condolerse o consolarle, ¿verdad? Pero nunca leemos que fueron para juzgarlo, para condenarlo. Por supuesto que no. Ellos iban con un propósito. ¿En qué momento lo cambiaron, verdad? Bueno, sí sabemos en qué momento. Cuando ya escuchan hablar a Job y lo que él traía en su corazón, fue cuando ellos, yo creo que se desesperaron, se enojaron y empezaron a decir estas cosas, como lo vemos en este capítulo que hizo Bildad. Pero a ver, ¿qué significa condolerse? Porque eso era el propósito para lo que fueron ellos. Y busqué y dice que significa participar en el pesar ajeno, dolerse con la persona, ¿no? De ahí viene la palabra dar el pésame, que es la expresión con que se hace saber a la persona el sentimiento que se tiene de su pena o aflicción. Fíjense qué diferente puede sonar esto a lo que realmente hicieron los amigos de Job. No vemos cómo ellos hayan expresado este dolor que él sentía o hayan expresado que estaban con él, ¿verdad? Pareciera que estos amigos de Job querían dar la medicina o el remedio a un padecimiento del cual no entendían, ¿verdad? No sabían el origen, pero ellos tenían la solución, ¿verdad? Esto suena hasta ilógico, ¿verdad? Querer dar una medicina a alguien que no saben de qué está enfermo, ¿no? Y bueno, sabemos cómo es la historia, nos la han relatado, ¿verdad? En los capítulos anteriores del estudio de este libro, y sabemos cómo empezó la situación. Realmente era una situación entre Dios y Satanás, así empezó, ¿verdad? Pero fíjense, el ataque de Satanás finalmente iba directo a Dios, pero a través de la persona de Job. Lo que Satanás quería era demostrar que Job solo le era fiel a Dios por todo lo que él había dado, ¿verdad? Y Satanás pensaba que si se le quitaba todo, él blasfemaría contra Dios, cosa que vemos que no es así, ¿verdad? Y bueno, ¿qué pasa? Como seres humanos tenemos limitado nuestro conocimiento de las cosas, ¿no? Ellos pensaban que sí podían conocerlo todo y podían tener las respuestas, pero no, o sea, no, nosotros no tenemos esa capacidad de juzgar todo completo, porque eso solo le pertenece a Dios, ¿verdad? Sabemos que las cosas secretas son de Dios, así nos dice Deuteronomio 29:29, y solo se las revela, ¿verdad? A quien él quiere. Y bueno, ellos, pareciera que todos los amigos de Job, estos tres amigos, estaban más interesados en defender sus ideas, sus suposiciones acerca del pecado y del sufrimiento, que de cuidar de su amigo y de preocuparse por él y por sus necesidades,
Vean cómo se cambiaron las cosas, porque yo creo que de inicio sí fueron de buena intención, pero ya después ya no se preocuparon por él. En ese momento Job lo que necesitaba era la lealtad de sus amigos, el apoyo, el ánimo, ¿verdad? Y lo que empieza a recibir es mucha crítica. Ya lo vimos que pasó con Elifaz y ahora en este caso, en este capítulo, lo vemos con Bildad. ¿Y qué pasa? Lo estaban torturando mentalmente, ¿no? Y bueno, no lo veían así, pero era lo que estaban haciendo. Estaban torturándolo, estaban aumentando su dolor, que ya de por sí era bastante. Y sabemos que esta tortura mental duele mucho, ¿verdad? Es como si le estuvieran metiendo un veneno a su mente, que lo único que estaba era haciendo perturbar la razón de Job, paralizarlo en tomar decisiones, lo estaban agotando más físicamente y eso, estaban como que amenazando más su persona, ¿verdad? Entonces imagínense, en vez de consolarlo, lo estaban atormentando. Y bueno, ¿qué había pasado? O sea, sí, Job, vamos a decirlo así, los provocó a que empezaran ellos a decir muchas cosas, porque él ya había expresado cosas. Lo vemos desde el capítulo 3, también Job empieza a hablar y a decir cosas, pero pues entendamos cómo estaba la situación de Job. No estaba pasando por un momento muy difícil, y es por eso que estos amigos rompen su silencio prolongado de una semana que ya habían tenido, lo cual había sido muy bueno. Ya no lo había comentado también en ese capítulo Chaí, ¿verdad? De que qué bueno que se habían quedado en silencio, un silencio prolongado, pero bueno, ya después se enojan con lo que empieza a decir Job. Pero fíjense, ese no debe ser la excusa para que ellos hubieran hablado como lo vemos que habló, porque pues sí, atacar con ese, pues con ese enojo a Job, la verdad es que sí fue muy, muy feo. Y bueno, ¿qué pasa? Volviendo a nuestro capítulo, Bildad acusa a Job de que habló con demasiada pasión, ¿no? Con mucha emociones a flor de piel. Y pues claro que lo había hecho Job, ¿verdad? Pero que Bildad le hubiera dicho a Job que por la maldad de sus hijos ellos murieron, eso sí duele, ¿verdad? Porque Bildad no conocía bien qué estaba pasando como para que él afirmara esa situación, ¿verdad? Luego también Bildad, al decir que Dios es justo, lo cual sí lo es, pero él como que asumía, si Dios es justo, entonces tú no lo eres, ¿verdad? Porque Dios no puede estar mal. Entonces, si Dios está bien, pues tú estás mal. Él se movió en esa lógica y así lo dice Bildad, ¿no? Y le dice, pues debes tú entonces ser puro y recto para que entonces Dios te restaure. Ese era lo que empieza a decirle Bildad y pues no, nosotros sabemos que Job sí era un hombre recto, ¿verdad? Temeroso de Dios, justo, apartado del mal, eso lo sabemos. Y Bildad entonces ahora dice, es que Dios no puede actuar así injustamente. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Como que él quería poner a Job totalmente mal, porque pues Dios es bueno y Dios es justo. Y como les digo, claro que sí lo es, pero él estaba aplicando mal pues estas deducciones que él hace, ¿verdad? Y bueno, fíjense, vamos a ponerlo así. Supongamos que Job hubiera obrado mal, de todos modos era merecedor de la misericordia de Dios, ¿verdad? Incluso nosotros que somos pecadores, ¿verdad? Porque todos
fuimos pecadores hasta que pues reconocemos a Cristo como nuestro Salvador y lo aceptamos, ¿verdad? Pero las misericordias de Dios son para todos, aunque no nos las merezcamos, ¿verdad? Entonces esto que dice Bildad sí está realmente incorrecto bíblicamente, ¿verdad? El Salmo 145:9 dice: bueno es el Señor para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Y hasta sabemos que sus misericordias son nuevas cada mañana, ¿verdad? Entonces esto de que Job diga que hasta que sea puro y recto Dios va a tener de él misericordia o Dios lo va a restaurar, pues no, ¿verdad? Gracias que tenemos un Dios amoroso que da su amor y su misericordia a todos los seres humanos. Y claro que pues debemos, ¿no?, cambiar y si hubiera pecado, pero no era el caso de Job, ¿verdad? Y bueno, Job no estaba siendo castigado como lo supone Bildad. Y bueno, es una realidad también que todos podemos experimentar dolor y sufrimiento aún siendo fieles a Dios. Claro también que el pecado trae consecuencias y bueno, también las pruebas se pueden presentar sin razón, al menos para nosotros, ¿verdad? Porque Dios siempre va a tener un propósito con las pruebas, porque las pruebas son para nuestro bien. Y lo vemos, no vamos a contar qué pasa al final con Job y todo, pero fíjense, estas pruebas que podemos tener día a día o en una temporada, siempre nos van a acercar a Dios. Ese debe ser el verdadero propósito de la prueba, acercarnos a Dios, a crecer. Nos ayudan también a depender más de Él, ¿verdad? Y bueno, también, ¿qué pasa? Bildad acusa a Job de que él defendió su inocencia, pero pues sí, Job estaba defendiendo su inocencia porque sabía que él no había pecado, pero Bildad le dice: no puedes casi defender tu inocencia, ¿verdad? Y pues vuelve a hacer hincapié en que él está sufriendo un juicio de parte de Dios por sus pecados. Pero ¿qué pasa? Él tenía esta concepción muy simplista de retribución. Hiciste mal, pues mereces un castigo, ¿verdad? Porque si haces bien, mereces una bendición, mereces un bien. Y de ahí no se movía Bildad ni sus amigos, ¿verdad? Eran muy inflexibles en su posición. Y claro, por eso dice Bildad que Dios no tuerce el derecho ni pervierte la justicia, ¿verdad? Pero ¿qué hacía entonces con esta afirmación? Haciendo a Job culpable de la situación y de lo que le estaba pasando. Pero bueno, sí, Bildad llega a ser muy cruel con Job, sobre todo con esta parte de culpar a sus hijos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Eso le estaba dando poca esperanza a Job. En vez de elevar su esperanza y su confianza en Dios, más bien la estaba aplastando, ¿verdad? Y ya de por sí Job estaba abatido, angustiado y hasta deprimido, ¿verdad? Lo que Job necesitaba era apoyo y ánimo y no se lo estaba dando Bildad. Y bueno, ¿qué nos enseña todo esto? Que no debemos de juzgar a los que sufren. Bueno, y no solo a los que sufren, ¿verdad? No debemos juzgar a nadie, ¿verdad? Y no tratar tampoco de tener una explicación para todo. Hay que admitir que nuestro conocimiento humano es limitado, ¿verdad? Y más tratándose de algo que tiene que ver solo a la soberanía de Dios. Sabemos que la sabiduría y la soberanía de Dios trascienden nuestro entendimiento, nuestra capacidad de inteligencia humana. Él ve todo un entero, Él ve todo completo y quizá nosotros nada más vemos una parte y lo que nos está pasando, nuestra realidad,
pero no, Dios tiene todo el enfoque, ¿verdad? Así que bueno, hay que ir aprendiendo eso, a no juzgar y a saber que Dios tiene pues todo bajo su control. Él es sabio y soberano. Y bueno, muchas veces podemos llegar a pensar que fue algo injusto para Job. Él no pidió nada, ¿verdad? De todo lo que le sucedió y podríamos verlo así, pero saben, hay que ir más allá, hay que verlo de una manera más elevada, una manera espiritual, no solo terrenal, ¿verdad? Podemos verlo como que fue una oportunidad para que Job creciera, ¿verdad? E incluso de Job cooperar con Dios para que los propósitos de él, ¿verdad? Y sus planes divinos se cumplieran, ¿no? En verlo como una oportunidad de participar con Dios en algo mucho más significativo que el propio bienestar o los propios planes, ¿verdad? La propia tranquilidad, que quizá era lo que Job estaba un poco desesperado, ¿verdad? Entonces veámoslos todas estas pruebas como oportunidades también para que nosotros le mostremos a Dios nuestro amor y nuestra fidelidad a Él, ¿verdad? Porque también entonces va a ser una oportunidad para que Dios nos muestre aún más su fidelidad y su amor, ¿verdad? Y pueda ser algo recíproco, que claro, nunca vamos a poderle dar a Dios todo lo que Él nos puede dar a nosotros. Y sobre todo, ¿verdad? Sabemos que todo esto iba a servir para que Job le conociera más a Dios, porque si bien ya él adoraba a Dios y lo obedecía, todo esto iba a servir para poderle rendir aún una adoración y obediencia mayor, porque entre más lo conozcamos, pues nuestra adoración va a ser mucho mejor, ¿verdad? Y bueno, también debemos aprender a confiar en los propósitos de Dios en medio del sufrimiento, porque van a ir dirigidos por esta sabiduría perfecta de Dios, cosa que Bildad ni sus amigos entienden, ¿verdad? Ellos no ven más allá de su mirada, de sus ojos, ¿verdad? Y bueno, ¿qué pasa? También, ¿qué podemos aprender de esta situación de no hacer? Porque eso es lo que este capítulo nos enseña, ¿verdad? A no ser tan duros con nuestras palabras, a no juzgar, a no herir, ¿verdad? Pero hay algo que hicieron bien, que fue ir y acompañar a Job. Porque todos necesitamos en tiempos difíciles alguien con quien que esté con nosotros, ¿verdad? Que podamos contar con alguien. Así que seamos esos amigos, ¿verdad? Que acompañan, que alientan, que animan, ¿verdad? Y que guían a través de las diferentes luchas, no que estorbemos, ¿verdad? O que aplastemos o juzguemos. No, y saben, no solo en situaciones físicas como la que estaba teniendo Job, ¿no? Que perdió todo, sino también en luchas emocionales, porque muchas personas tienen estos problemas en el ámbito emocional y también debemos ir a acompañarlos, apoyarlos y a darles ánimo, ¿verdad? Y siempre que nuestro consejo sea basado en la palabra de Dios. Bildad basó su consejo en este capítulo en su entendimiento humano, aunque hablaba de Dios, pero basó su conocimiento en su mente, en lo que él pensaba. Ahora nosotros tenemos toda la palabra, ¿verdad? Así que podemos siempre recurrir a ella y de otro lado de la palabra, sacar un consejo sabio para aquellas personas que están pasando por un momento difícil. Es entendible que estos amigos de Job pues no tenían algo a qué recurrir, ¿verdad? Era
pues quizás solo la propia experiencia que iban teniendo, pero nosotros ahora ya tenemos la palabra, e incluso este capítulo y todo este libro de Job nos enseñan muchísimo ahora para cuando alguien pase una situación similar, poder hablar, ¿verdad? Y no hacer lo que estos amigos. Así que animemos a las personas, afirmémosla con nuestras palabras, ¿verdad? Y hacerlos sentir bien. Y saben, es muy interesante cómo al nosotros hacer sentir bien a las personas, también nos estamos sintiendo bien nosotros, ¿verdad? Es algo que pareciera chistoso, pero sí, uno también sale confortado y animado, ¿verdad? Así que, de hecho, hay un pasaje que quisiera leer que está ahí también en 2 Corintios 1 del 3 al 7, que nos habla de la consolación a otros y que todos estamos llamados a consolar, ¿verdad? Como leímos, estos amigos, Bildad en este pasaje estaba llamado a consolar, ¿verdad? Y por ahí, como decimos, se perdió un poquito, pero vamos a leer qué nos dice ya el Nuevo Testamento acerca de la consolación, porque ahí aprendemos también mucho. Y dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Tenemos la plena confianza de que, al participar ustedes de nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Bueno, aquí son palabras de Pablo y también él como había sufrido, ¿verdad? Pero daba estas palabras a los corintios para que ellos también pudieran consolar a otros, porque ya habían visto cómo Pablo había sido consolado por Dios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo supongo, no lo sabemos, ¿verdad? En la historia, pero cómo Job también después de todo lo que pasó, cómo quizá después consoló a otros, ¿verdad? Que quizá hayan perdido también un hijo, o quizá hayan perdido alguna propiedad, no sé, pero en eso nos convertimos, ¿verdad? Si pasamos algo, veamos que también Dios va a usar esa parte de nuestro sufrimiento para consolar a otros. Así que ya sea que estemos de un lado o del otro, ya sea del lado de Job o del lado de los amigos, aprendamos, ¿verdad? Y en este caso sí me quiero enfocar en que si somos esos amigos que van a consolar, eso hagamos. Consolemos, ¿verdad? Y no juzguemos. Ahora nosotros tenemos la gran ventaja y la bendición que tenemos al Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Él es nuestro principal consolador y de hecho su nombre es Consolador. Si su nombre es ese, como ahí lo vemos en Juan 14:1, pues imagínense todo el consuelo que Él nos puede dar. Gracias, ¿verdad?, a que Jesucristo también llevó a cabo su obra en la cruz y una vez que Él parte nos dice que nos va a dar un consolador. Ahí quiero leer Juan 14:1 que dice: y yo rogaré. Fíjense, no solo es algo, una petición sencilla. Rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes
para siempre. Entonces, si tenemos al gran consolador, si tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Que ya no podemos pedir más, nada más que hay que recurrir a Él para que nos consuele si también estamos pasando algo difícil. O si no, el mismo Espíritu Santo nos va a ayudar a dar palabras de consuelo a los demás. Y que seamos esos instrumentos usados por Dios para consolar a otros. Oremos por las personas, ¿verdad? Muchas veces nada más queremos decirles algo como pasó con Bildad, pero no, primero hay que orar por esas personas para que tengan esperanza y que confíen en Dios en los tiempos difíciles. Es importante decirle a las personas que no están solos, que cuentan con nosotros, ¿verdad? Y que Dios les va a dar las fuerzas y el poder en toda situación, por muy complicada que sea. Y claro, pues apoyar, ayudar en lo necesario, en lo que se pueda, ¿verdad? También un pasaje que me gusta mucho, que casi siempre lo usamos para la cuestión del matrimonio, pero no necesariamente tiene que ser así, ¿verdad? Eclesiastés 4, 9 y 10 dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren el uno, levantará a su compañero, pero ay del solo que cuando cayere no habrá segundo que le levante. Seamos esos amigos que levantan, ¿verdad? Si alguno de los nuestros, un amigo, cayó, ¿verdad? Porque pues sí, Job estaba, ahora sí que decimos tirado en el piso, ¿verdad? Nosotros seamos esos amigos que levanten al otro. Así que hay que levantar al caído. Y si no sabemos qué palabras decir, a veces es mejor guardar silencio, como los amigos en la primera semana, ¿verdad? Y si no, pedirle a Dios que nos dé una palabra, porque también podemos usar esos dones que ha dado Dios de palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, ¿verdad? A la persona, y no que sea algo de nuestra mente nada más o de nuestra razón. Y si alguna cosa tenemos en contra, que decimos, no, es que en eso sí está totalmente incorrecto, no, ¿saben qué? También hay que rendir nuestros argumentos a Dios y Él nos va a dar las palabras indicadas en el momento indicado. Todo tiene que pasar por este filtro de Dios, ¿verdad? Y algo que se le olvidaba a Bildad era pasar todo precisamente por el filtro del amor de Dios. Todo esto iba englobado en el mismo amor de Dios, ¿no? Entonces siempre nosotros también debemos actuar en ese amor, ¿verdad? Y quisiera solo terminar leyendo este versículo hermoso que todos nos sabemos de Romanos 8, 28, porque aplica para unos, en el caso de Job o en el caso de los amigos. Y dice, sabemos, la voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Si estamos pasando por una situación difícil, sepamos que es también englobado en el amor de Dios porque tiene un propósito, ¿verdad? Y si estamos como amigos de esa persona que tiene problemas, también, ¿verdad? Llevémoslo al amor de Dios y que Él tiene un propósito que quizá lo más probable es para acercarnos más a Él y conocerlo. Así que quisiera terminar con una oración pidiéndole a Dios que nosotros seamos unos amigos verdaderamente consoladores y que podamos expresar el amor de Dios. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que hemos tenido de este estudio de Job capítulo 8. Gracias porque podemos aprender a ser unos verdaderos consoladores, ¿verdad? Quizá con un ejemplo que nos enseña lo contrario, pero
de ahí aprendemos a que nosotros debemos ser como tú nos pides, que actuemos siempre con amor, que podamos expresarle a las personas que están sufriendo de tu misericordia, de tu amor y de tus propósitos, que incluso pueden ir más allá de nuestro entendimiento. Pero Padre, nos ponemos en tus manos para que tú también nos enseñes y siempre recurramos a ti, que eres nuestro consolador. Gracias por tus misericordias. Por Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, me despido de ustedes. Que Dios los bendiga.